bienvenidos a la clase virtual de Ética en Enfermería. Para darle continuidad a los temas que habían quedado pendientes, ¿verdad? Entonces tenemos lo que es Ética en Enfermería. La ética proviene del vocablo griego ethos, que significa carácter, modo de ser y también costumbres, ¿sí? Eso es lo que nos identifica a nosotros. Acuérdense que la ética es el comportamiento, lo que estudia el comportamiento humano. Después nos dice que la ética estudia las acciones humanas, a lo que les acabo de decir, sus efectos y el valor de dichas acciones de igual manera determina qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Quiere decir que la ética estudia el comportamiento humano de las personas. La ética es adaptable, ¿sí? Cada empresa, cada profesión la adapta de acuerdo a sus reglas, parámetros o conductas que deseen que el personal tenga. En esto nosotros nos dicen que como enfermeros, estos son los perfiles que busca la sociedad que nosotros debemos de tener. Tenemos lo que es la ética moral, ¿sí? En la ética ese que es parte de la filosofía, que se refiere a la conducta humana, a las normas, principios que todo ser humano debe de ajustar a su comportamiento, a sus relaciones con sus semejantes y hasta consigo mismo. Entonces, la ética, anteriormente nos decía a nosotros que estudia el comportamiento humano. La filosofía igual, la filosofía estudia a los seres humanos. También hay otra filosofía, pero esa es la filosofía literaria. Pero aquí nos habla a nosotros de la filosofía que estudia el comportamiento de nosotros como seres humanos. También nos dice que son principios que todo ser humano debe de tener. Esto es algo muy importante, porque una persona sin ética no tiene una existencia en la sociedad, porque la ética nos define a nosotros como personas de bien. También nos dice que semejantes hasta aún consigo mismo. Quiere decir que no solo nos dice a nosotros cómo debemos de comportarnos dentro de una sociedad, sino cómo debemos de tratarnos nosotros mismos. Si nosotros nos tratamos bien, todas las personas que están a nuestro alrededor nos van a tratar igual. Si nosotros queremos que nos traten mal, nosotros nos vamos a empezar a tratar mal a nosotros. Después tenemos lo que es moral y enfermería. Dice, normas morales que para las enfermeras o enfermeros. Las raíces de la moral de las enfermeras o enfermeros han sido legadas por la sociedad. Dichas normas se relacionan con la profesión, vocación y disciplina. Cuando hablamos legadas, es por ejemplo cuando hay algo, ya hay una frase, por ejemplo, moral y enfermería. La moral es algo que ya quedó dentro de una sociedad, que lo que nosotros le damos es continuidad a eso. Entonces nos dice que es vocación. La vocación de nosotros como enfermeros debe de nacer por servirle al prójimo, no solo por servir al prójimo, sino porque a nosotros nos fascina poderlo hacer. También nos dice que es una disciplina. Cuando nosotros decimos una persona disciplinada, nosotros lo asociamos de que tiene que ser rígido, una persona con buena postura. No, la disciplina empieza por muchos conceptos que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? Muchos valores, muchas cualidades. La disciplina con la cual nosotros tenemos que trabajar día con día, máximo en el área de enfermería. Después tenemos lo que son un fenómeno moral. Es todo aquello que aparece frente a nosotros y que lo podemos constatar porque simplemente está. Cuando nos referimos de algo que está, es algo que tenemos nosotros de frente, ¿sí? Por ejemplo, yo existo y por eso estoy acá. Nos dice el respeto. Cuando nosotros oímos la palabra respeto, era lo que yo les decía, ustedes traen valores de su casa, ¿sí? Yo no les puedo quitar ese concepto de los valores que en su casa les hayan dado. Yo se los vengo a complementar a ustedes, ¿sí? Con lo que realmente significa cada. El respeto nos dice a nosotros, ¿sí? Que es lo que nosotros debemos de tener dentro de una sociedad. El respeto empieza con las cosas que a mí me han tocado que vivir en mi vida y cómo voy a lidiar yo con ellas para tener una mejor visión de mí como persona y que las demás personas la tengan de quién soy yo. Después nos dice la responsabilidad.
La responsabilidad no es solo cuando a mí me delegan hacer algo, es qué voy a hacer yo con lo que me están dando, ¿sí? Por ejemplo, si lo modificamos, si lo adaptamos a la enfermería, es cómo debo de ser yo responsable, no solo con mi paciente, sino con el resto de los demás pacientes también. Después, la cooperación. Cuando hablamos de cooperación, lo primero que se nos viene a la mente es darle a alguien que lo necesita, sí, pero también es que un montón de personas se unan, ¿sí?, para llegar a una meta. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo con lo del COVID-19. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Saca una bandera blanca donde dice que necesita cubrir ciertas cosas que necesita como persona. Entonces, ahí es donde varias personas se unen para podérselos proporcionar. Después nos dice austeridad. La palabra austeridad viene de abstenernos a nosotros a muchas cosas, ¿sí? Nosotros debemos de saber decir qué cosas podemos decir y qué cosas no podemos decir. A un enfermo no se le puede decir que va a morir, aunque sea una enfermedad terminal. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarle, más bien lo bajamos moralmente. Nosotros debemos de ser ese soporte, ese aliento para la persona, ¿verdad?, que está careciendo de su salud, ser algo positivo en su vida. Después nos dice a nosotros solidaridad. Cuando hablamos de nosotros ser solidarios, es cuando muchas veces se nos viene a la mente defender una causa que no solo para una persona es algo importante, sino que muchas más se unen para que lo que nosotros tengamos como meta de poder ayudar se pueda ir. Ese ser solidario. Puede ser uno solidario con una persona que lo esté necesitando en estado, cualquier tipo de fase que esté sufriendo la persona, y eso nos hace ser solidarios, ayudarle a esa persona. Después nos dice la libertad. Cuando nosotros hablamos de la libertad, mucha gente lo asemeja con hacer lo que se nos venga en gana. Eso no es así. La libertad nos dice a nosotros que nosotros tenemos que tener un concepto de ver qué hacemos, tanto lo bueno como lo malo. Nosotros como seres humanos tenemos libre albedrío. Libre albedrío es hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando no poder perjudicar a alguien más. Porque cuando nosotros perjudicamos a alguien más o le hacemos daño, eso deja de ser, ¿qué?, un poco de libertad. Porque con eso nosotros empezamos a perder un poco de respeto, responsabilidad, cooperación, austeridad y solidaridad. Y la libertad viene a quedar en menos. Después tenemos lo que es el código de ética, ¿sí? Llamamos un código de ética profesional al conjunto de normas de conducta profesional respaldadas por principios que constituyen su marco teórico y ético. Cuando hablamos nosotros de un conjunto, nos referimos a muchas cosas. Como anteriormente vieron ustedes en esa diapositiva, tenía un montón de valores. A eso se refiere, que se juntan un montón de valores para que surja esto. Después nos dice código, cuerpo de leyes que forman un sistema de legislación sobre alguna materia. Era lo que yo anteriormente les he recalcado. La ley siempre está a favor de quien hace bien, pero también a nosotros como enfermeros, también la ley nos perjudica, porque acuérdense que nosotros no podemos hacer ni poner algo que pueda correr peligro la vida de un ser humano. Era lo que yo les daba ejemplos a veces. Cuando alguien nos dice a nosotros que inyectemos un medicamento que sabemos que a la persona le va a ocasionar algún daño físico, ahí nosotros estamos atentando en contra de la vida de esa persona. Entonces, la ley está a nuestro favor siempre y cuando nosotros nos sepamos comportar, hagamos las cosas bien. Después nos dice código de ética, sistema normativo que considera las responsabilidades y obligaciones que se imponen al profesional. Quiere decir que el sistema normativo viene de normas, ¿sí? Nosotros nos guiamos por ciertas normas. También dice que es normativo porque tiene muchas normas. Entonces, lo que nos dice a nosotros es de que nosotros nos debemos de ligar, ¿sí?, a las normas que ya están. Nosotros solo le debemos de dar, ¿nosotros qué? Solo consecutivo a eso, darle uno paso a paso como enfermero, ser bueno, tener bien, ser amable, la empatía y todo lo que nosotros nos exigen como enfermeros, ¿sí? Y sobre todo, la humanidad, nunca dejar de ser humanos.
Después tenemos lo que es norma moral. Cuando nosotros hablamos de la norma moral, se nos vienen muchas cosas a la mente. Por ejemplo, norma moral nos dice a nosotros que es cuando nosotros tenemos la decisión, ¿sí?, de poder proyectar algo bueno en nuestras vidas. Hay normas, ¿verdad?, que nos dicen a nosotros cuando estamos haciendo bien las cosas y cuando no las estamos haciendo bien. Todas las personas nos dirigimos por una norma moral. La moral es la que uno tiene muchas veces de poder hacer bien las cosas. Por eso es de que hay gente que dice que cuando uno exige el que tiene moral. Quiere decir que uno debe de tener un buen ejemplo para poder ir a corregir a otra persona que no está haciendo bien las cosas. Cuando uno las hace bien, uno tiene la moral de decirle a la persona: lo que estás haciendo está mal y hay que corregirlo. Después nos dice el criterio del bien y el mal. Esto es muy bonito porque nos está diciendo que como personas, todas las personas tenemos que tener un criterio. Tenemos el criterio del bien y el mal. Eso nos dice a nosotros que nosotros debemos de saber cuando estamos haciendo las cosas bien y cuando estamos haciendo las cosas mal. Nosotros como enfermeros debemos de hacer las cosas bien para el paciente. Debemos de saber que si nosotros lo tratamos bien, seguimos las indicaciones de su cuidado, el paciente va a convalecer más rápido. Pero si nosotros no hacemos bien nuestro trabajo, el paciente en vez de que mejore, va a empeorar. Por eso es de que la persona tiene la decisión en sus manos de hacer tanto lo bueno como lo malo. Después tenemos el juicio moral. El juicio moral es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque es un juicio que nosotros ponemos ante alguna persona o que la misma persona nos pone ante nosotros. Quiere decir que ustedes como enfermeros, ustedes van a tener ese juicio moral, no solo por ustedes, sino por las personas que ustedes atienden. A ustedes los van a criticar de buenos como de malos, pero todo va a depender de los actos que ustedes realicen con esa persona o con su paciente o en su vida en general. Después tenemos la conducta moral. Cuando hablamos de la conducta, nos dice a nosotros que nosotros nos debemos de saber comportar, dirigir, ¿sí? Son conductas que debemos de tener por moral. Sabemos que nos dicen siempre de que un enfermero debe de tener un léxico muy bueno, ¿verdad? A lo que nos referimos es de que no podemos decir palabras antisonantes ni ponernos al tú por tú con el paciente. Al contrario, debemos de demostrarle siempre todo el respeto a nuestro paciente para que el paciente a nosotros nos respete. Es una conducta que debemos de seguir. Y al finalizar los temas que ya les había dado a ustedes, viene lo que es la tarea. Se las voy a leer para que les quede un poquito más concreta. Dice: investigue los temas dados en esta clase. Escribir en su cuaderno definiciones y conceptos. Quiere decir que ustedes, de todo lo que yo les expliqué el día de hoy, ustedes lo van a buscar, lo van a colocar en su cuaderno y lo van a ilustrar uno por uno, con dibujos o recortes. Se los voy a dejar a su creatividad, pero tiene que venir ese día de clases, ¿ok? Entonces yo voy a estar con ustedes igual. Los miro la próxima semana. Les deseo muchas bendiciones y espero verlos pronto.